Perdonarse a uno mismo puede ser bastante difícil, ya que implica reconocer los propios errores, implica una autocrítica para comenzar. Nuestro ego quiere hacernos creer que somos perfectos, que nunca nos equivocamos, que jamás erramos, y por eso el ser capaces de perdonarse a uno mismo implica la capacidad de autocriticarse, de decir, de repente esto que hice estaba mal, de repente mi forma de pensar estuvo equivocada. Muchas veces nos es más fácil perdonar a otros que a nuestra propia persona. Solemos tener una actitud en que nos creemos perfectos, en que nos gusta pensar que nuestra forma de pensar y nuestras actitudes siempre son racionales y bien justificadas. Perdonarse a uno mismo contribuye a que podamos, para comenzar, cambiar nuestro comportamiento. Muchas veces tenemos un patrón de conductas específicas que atentan contra nuestras metas, contra aquello que más amamos, que nos es más importante, y debido a nuestra soberbia, no queremos reconocer que estamos mal, porque eso hiere nuestra autoimagen. De allí que sea tan importante aprender a pedirnos perdón para poder superar la vergüenza y el rencor ante nuestras malas opciones. Muchas veces creemos que son los otros los que dañan nuestra vida, o que es la mala suerte o la circunstancia política, también. Pero también nosotros somos uno de nuestros principales detractores, uno de nuestros principales verdugos, uno de nuestros principales boicoteadores de nuestra vida. Y si no estamos abiertos a pedirnos perdón, pasarán los años y nada cambiará, ya que el perdón es el soltar el rencor que venimos cargando durante mucho tiempo. Durante mi trabajo en la terapia, he podido tratar a personas que han tenido abortos, que han hecho mucho daño a su familia con el consumo de alcohol, que han tenido conductas deshonestas que van en contra de su propio código moral. Aunque nadie se entere de estas conductas, aunque no reciban ningún tipo de castigo directo, uno sabe lo que hace. Y la tendencia natural ética en el ser humano, en nuestro ser, hace que nuestra espalda poco a poco se vaya encorvando con culpa, con vergüenza. Cuando reflexionamos sobre nuestra propia conducta y nuestra manera de pensar, vamos desarrollando una conciencia de responsabilidad y ayuda a que nos pongamos límites a nosotros mismos. Es fundamental al momento de perdonarse recordar que lo estamos haciendo no para crecer en nuestro ego y creernos perfectos, sino para profundizar en nuestra humildad. Que humildad no es creerse inferior a los demás, pero sí igual a los demás. Ya que la soberbia me predispone a sentirme victimizado. A más superior me creo, más me duelen las cosas. A más superior me creo, más creo
que me merezco, que todos me mimen, que el mundo se adapte a mí, que se adapte a mis necesidades. A más humilde soy, más fuerte soy. Pero eso es muy difícil de hacer si no existe el perdón a uno mismo, si no eres capaz de disculparte tu propia imperfección. Nadie va bien por la vida teniendo un ego inflado. Nadie tiene una vida que sea experimentada como valiosa cuando la única preocupación es sentirse perfecto, superior, el más valioso de todos. Pedirse perdón es un recuerdo de nuestra propia humanidad. Es fundamental cerrar los ojos y decirse a uno mismo, te perdono porque hiciste esto, o te pido perdón porque hiciste esto, lo otro, te disculpo por las cosas que cometiste, comprendo tu propia debilidad, comprendo que a veces te falla el criterio, y hacer ese perdón sin insultarse, de manera amable, con respeto. Muchas veces nos comportamos de manera automática. Hacemos las cosas sin detenernos a darnos cuenta de que si las cosas que hemos hecho realmente están ayudándonos a vivir mejor, o que si estamos llenos de rencor hacia nuestra propia persona. Y ojo, ese perdón a uno mismo no se reduce a lo que hayamos hecho este año o el año pasado, no, incluso se extiende hasta la etapa de nuestra infancia, de la adolescencia, porque a veces desde allí se arrastran grandes vergüenzas, se arrastran grandes culpas. Hay que pedirnos perdón por no haber sido ese adolescente que quisimos ser. Hay que pedirnos perdón por haber sido de repente ese niño que nunca encajó. Pedirnos perdón por haber sido ese joven que dejó los estudios, fracasó en los estudios. Hay que pedirse perdón, porque el perdón es la antesala de la aceptación. Y la sana autoestima, la verdadera autoestima, es la autoaceptación incondicional. Cuando dejamos de jugar este juego de si va algo o no va algo y comenzamos a apreciarnos en nuestra propia humanidad. Muchas veces, cuando hay un rencor y vergüenza profundos en nuestro ser, la vida se queda anclada en el pasado. Vivimos pensando en los fracasos del ayer, vivimos pensando en los rechazos que hemos sufrido, vivimos pensando en aquella situación que no pudimos resolver. Y cuando te quedas pensando en el pasado, cuando te quedas fijado en la persona que fuiste, lo haces a expensas de tu futuro. Lo haces a expensas de que la vida avance. Grandes teóricos de la psicoterapia, como Albert Ellis, Carl Rogers, indican lo intensamente fundamental que es la autoaceptación. Pero tú no te puedes aceptar si no te perdonas tus errores. Que en el fondo es el reconocer que uno también está sometido a la circunstancia humana. Muchos problemas de ira, de cólera, esa gente que de todo se pelea, ¿no? Se pelea con todo el mundo. Se coge a golpes en la calle, se pelea con el marido, la esposa, se pelean con los hijos, gente que es amarga. A veces
dentro de su ser está llena de rencor por los demás, en el cual tienen que perdonar a los otros. He hecho un video, ahí está en el canal de YouTube Terapia Carrillo, un video sobre el perdonar a los demás, revísenlo. Y también están llenos de rencor, de culpa, de vergüenza con ellos mismos. Y es que cuando estamos llenos de rencor hacia nuestra propia persona, cuando estamos avergonzados de nuestro ser porque no nos hemos perdonado nuestra propia imperfección, muchas veces eh, proyectamos, proyectamos lo que sentimos en los demás. Entonces, esto genera que creemos que todos nos están insultando, todos nos están faltando el respeto, que nadie nos puede querer, pero en realidad es una proyección de nuestro propio autorrechazo, porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos las diferentes cosas en que nos ha ido mal eh, durante nuestra propia biografía. Y es interesante que a veces hay situaciones en las que nosotros no hemos sido lo que hemos errado, sino que nos han tratado mal, en que nos han humillado, y hay que buscar perdonar a esas personas para soltar el rencor, no porque queramos amistarnos con esas personas, pero también cuando pasamos por esa situación, es bueno perdonarse a uno mismo, porque cuando uno la pasa mal, así no sea culpa de uno, a veces tenemos una cólera con nosotros mismos porque no fuimos capaces de conseguir a haber evitado pasar por esa vivencia. Siempre en un trauma, en una crisis, alguien nos golpeó de la nada, alguien nos insultó de una forma muy grave. Tendemos a también sentirnos avergonzados y molestos con nuestra propia persona. Así que allí también el perdón a uno mismo es importante. Hay muchas personas que hasta son diagnosticadas con un trastorno de personalidad y en realidad lo que les falta es el perdón a uno mismo. El perdón puede hacer florecer una vida que parecía ya casi sepultada. Muchos suicidios, eh, tienen de fondo esto del rencor y la culpa hacia la propia persona. La persona siente que no merece vivir, que no tiene nada de bueno. Este perdón hacia nuestra propia persona se puede hacer de múltiples maneras, hablándose uno mismo, escribiéndolo. Se puede decir uno con los ojos cerrados en un momento de silencio, siento cólera, pena, vergüenza y te perdono. Te lo dices a tu propia persona. Te dices, comprendo que no fue de mala intención lo que hiciste. Comprendo que era una situación difícil. No te juzgo, busco comprenderte. Eso te dices a tu propia persona. Tienes derecho a ser imperfecto. No es fácil dirigir una vida, buscar disfrutarla y lidiar con la vergüenza de las incapacidades pasadas. Ese tipo de cosas te puedes decir a tu persona. Puedes pedirte perdón. Te dices, te pido perdón por no haber cumplido tus expectativas. Por ejemplo, esas personas, hay muchas personas que van a mi consultorio, se sienten muy dolidas porque no acabaron estudios universitarios o porque no lograron el triunfo laboral que esperaban. Es muy sano decirse, te pido perdón por no haber cumplido tus expectativas. Puedes decirte, puedes confiar en que hago mi mejor esfuerzo. Pensé en ese momento que era una buena opción lo que hice. Perdón por mis decisiones. Me dejé llevar. Me cuesta controlarme. Lo hago lo mejor que puedo. No me exijas perfección, por favor. Solo soy una persona. Estuve confundido, confundida. No tuve el suficiente criterio. Ese tipo de frases. Además, puedes escribirte una carta larga, buscando reconciliarte, buscando hablarte compasivamente,
pidiéndote perdón, perdonándote, puede ser ambas cosas. Verás que si aplicas estos principios, muchas cosas en tu vida comenzará a cambiar por sí sola. Sobre todo las conductas impulsivas, destructivas, la manera en que administras tu cólera irá cambiando. Por favor, toma muy en cuenta lo que te he transmitido en este video. Creo que puede ayudar a cualquier persona. Todos eh, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, hacer las paces con nosotros mismos, ya que nadie es aquel ideal que le gustaría ser. Espero que estas palabras hayan llegado a tu corazón. Por favor, suscríbete al canal de YouTube Terapia Carrillo. También me puedes seguir en el Facebook Terapia Carrillo. Yo soy Salvador Carrillo y te envío un muy fuerte abrazo.